Buenos días, buenas tardes, buenas noches y especialmente buenas madrugadas a ti que estás viendo esto un día antes de tu examen. Sean bienvenidos todos a una nueva clase de Simamed en la cual vamos a dilucidar los mecanismos de los aminoglucósidos, las sulfamidas, el trimethoprim y las quinolonas, así como algunos mecanismos básicos del tratamiento antimicrobiano. Sin más dilación, pues vamos con la clase. Primero tenemos que definir algunos conceptos muy importantes y el primero es ¿qué es un antimicrobiano? Este puede definirse como toda sustancia independiente de su origen, que puede ser natural, semisintético o sintético, que inhibe el crecimiento o destruye microorganismos de cualquier tipo. Dentro de este concepto amplio se incluye a los antibióticos. Estos son todas las sustancias que pueden inhibir el crecimiento o destruir microorganismos, pero que son de origen natural, es decir, son producidas por otro microorganismo como un hongo o una bacteria y es capaz de destruir otros microorganismos. De este modo, pues tenemos antibióticos que pueden tener un efecto antibacteriano, como las penicilinas, que son extraídas del hongo Penicillium notatum, y pues actúan contra bacterias. Los antifúngicos como la anfotericina B o los antivirales como el interferón que es producido por nuestras propias células. Ahora, los antibacterianos se encuentran dentro del grupo de los antimicrobianos y pueden ser antibióticos si son de origen natural. Estas son sustancias que inhiben el crecimiento o destruyen directamente las bacterias de manera específica. Entonces, otro concepto muy importante que tenemos que tener bien fresco es el concepto de concentración mínima inhibitoria. Esta es la menor concentración de un antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo dentro de un periodo estándar de incubación que puede ser de alrededor de un día. Tenemos que tomar en cuenta que este es un parámetro laboratorial más que nada y vean cómo tenemos aquí graficadas tanto el tiempo en horas en el eje de las ordenadas, de las abscisas, como en el eje de las ordenadas la concentración plasmática del fármaco. Entonces tenemos el tiempo y tenemos aquí en la gráfica este 1, que es una concentración mínima inhibitoria de 1 nanogramo por mililitro. Este va a ser nuestro umbral a partir del cual, si nos encontramos por encima de esta concentración mínima inhibitoria, el fármaco va a ser efectivo. De este modo se dice que la mayor parte de los antibióticos o antimicrobianos como los betalactámicos, los carbapenémicos, los glucopéptidos monobactámicos, los macrólidos, las lincosamidas y el linezolid, pues tienen un efecto bactericida que es dependiente del tiempo, debido a que la eficacia del fármaco depende del tiempo en que el fármaco en su concentración plasmática se encuentre por encima de la concentración mínima inhibitoria. Es decir, todo este tiempo que el fármaco esté por encima de 1 nanogramo por mililitro en sangre va a ser efectivo, pero una vez pase este umbral hacia abajo, el fármaco dejará de ser efectivo, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, realmente lo importante de la concentración mínima inhibitoria es que nos permite estandarizar los regímenes de tratamiento. Si vemos la administración intermitente que damos en un paciente ambulatorio, digamos un paciente con neumonía adquirida en la comunidad no complicada, en un paciente con otitis media aguda, etcétera, pues damos el fármaco y vean cómo generamos un pico en la concentración y a medida que va bajando el fármaco y se va acercando al umbral de la concentración mínima inhibitoria, damos otra vez el fármaco, ¿no? Digamos que pasaron 8 horas aquí y le decimos al paciente a las 8 horas se va a tomar otra vez el fármaco. Se lo toma, genera un pico de concentración, de modo que vean, en este periodo de tratamiento el fármaco se encuentra en su concentración plasmática siempre por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y en el momento en el que la concentración plasmática caiga por debajo de ese umbral, entonces se dice que pues, el fármaco aquí ya no es efectivo, ¿no? Por lo tanto, en la reducción del tiempo que estamos por debajo de la concentración mínima inhibitoria es muy importante con la administración intermitente y en general dentro de las bases del tratamiento antimicrobiano. Ahora, en pacientes que tienen un tratamiento intrahospitalario, en que generalmente se da el fármaco por infusión por vía parenteral, damos un fármaco con una dosis inicial o una dosis en bolo, ¿no? Es una gran concentración de fármaco y posteriormente vamos infundiendo por medio de la infusión pues el fármaco por vía parenteral para que éste se mantenga, aunque sea un poco, por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y en este punto pues el fármaco siempre va a seguir siendo efectivo. Ahora, hablemos de lleno de los aminoglucósidos. Estos van a ser compuestos bactericidas, es decir, no inhiben el crecimiento, sino destruyen directamente a la bacteria, que son naturales, por lo tanto pueden ser antibióticos como la streptomicina, la gentamicina, la kanamicina, o bien semisintéticos como en el caso de la micacina. Estos estructuralmente están formados por un núcleo de aminociclitol y azúcares que están unidas por medio de enlaces glucosídicos.
Siempre me preguntan por qué es importante estudiar la estructura del fármaco cuando hablamos de farmacología. Sí, pues bueno, somos médicos y estamos enfocados en la farmacología clínica. Y esto es porque nos permite inferir algunas características tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas del fármaco. Por ejemplo, lo siguiente. Pero antes de eso tenemos que hablar de dos efectos muy importantes. Primero, que los aminoglucósidos tienen un efecto antimicrobiano dependiente de concentración o dependiente de dosis. Asimismo, tiene un efecto postantibiótico. Estos dos conceptos son lo más importante del tema de los aminoglucósidos y los debemos de comprender. ¿Cómo? Pues vamos a dilucidarlos un poco mejor con unas tablas. Pero tienen que recordarlos, váyanlos anotando, debido a que son lo más preguntado y son una característica que define a los aminoglucósidos con respecto a los demás grupos antimicrobianos. Ahora, lo que les hablaba de su estructura. Debido a su estructura, son fármacos que tienen muchos enlaces glucosídicos, tienen azúcares y por lo tanto son fármacos hidrosolubles. Se mezclan muy bien con el agua, por lo tanto tienen una muy pobre absorción por vía oral y penetran de manera muy limitada la barrera hematoencefálica. Y la razón de esto es que se les dificulta mucho por su estructura polar debido a que forman muchos enlaces de hidrógeno con el agua, se les dificulta pasar a través de las membranas lipídicas, ya sea de los enterocitos en el tracto digestivo o de los procesos podálicos de los astrocitos, de las células endoteliales que conforman la barrera hematoencefálica y por lo tanto no pueden pasar hacia el sistema nervioso central. Al ser altamente hidrosolubles y polares, se excretan por vía renal de una manera directamente proporcional a la tasa de filtrado glomerular. Y tienen por lo tanto un tiempo de vida media, es decir, el tiempo en el que el fármaco alcanza solamente el 50% de la concentración inicial que fue administrada al paciente en 2 o 3 horas. Es decir, en 2 o 3 horas el fármaco se cae a la mitad en su concentración plasmática. Sin embargo, este es un tiempo de vida media o un tiempo efectivo que es teórico. Realmente el tiempo de vida media de los aminoglucósidos no es importante, tienen un tiempo de vida media muy corto, pero son efectivos durante casi todo un día. Por lo tanto, los administramos una sola vez al día y se administran por vía parenteral, en una dosis muy alta. Ahora, hablemos de algo de historia que no nos va a quitar más de un minuto. Vean cómo en este artículo pues, se ilustran las principales causas de muerte en Estados Unidos en el siglo XIX. Y tomamos Estados Unidos debido a que es uno de los registros más grandes que tenemos sobre muertes en el siglo XIX. Entonces vean cómo en el siglo XIX, en los años 1800, las principales causas de muerte eran sobre todo infecciosas, ¿no? Tos paroxística por coqueluche, cólera, croup, algunas enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y sobre todo y más importante la tuberculosis. Vean cómo el bacilo de Koch tiene una gran carga sobre la morbimortalidad a nivel mundial. Y cuando Alexander Fleming en 1928 fue capaz de aislar a la penicilina para utilizarla como un producto antimicrobiano, pues inició una carrera científica para aislar nuevos antibióticos de origen natural, particularmente que fueran efectivos contra algunas bacterias gram positivas, pero específicamente y de mejor manera contra Mycobacterium tuberculosis, que era una causa muy frecuente de mortalidad. Ahora, pues vean cómo a partir de esto se iniciaron estudios in vitro para el aislamiento de algunas sustancias que eran producidas por bacterias saprófitas, es decir, que se sacaban del suelo como Streptomyces. En el año 1943, Selman Waksman, que es este señor aquí, que fue muy reconocido y era un investigador muy renombrado de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, así como Albert Schatz, que era su estudiante de solamente 23 años de postdoctorado, pues aislaron un concentrado de Streptomyces griseum que fue capaz de inhibir a Mycobacterium tuberculosis, así como a otras bacterias gram positivas que eran resistentes a penicilina. Ahora, pues bueno, vean cómo esto hizo acreedor a Waxman, a Selman Waxman, del Premio Nobel de Fisiología o de Medicina en 1952, a pesar de que Albert Schatz fue de los que más trabajó en el proyecto. Esto hizo que Schatz pues, no fuera el acreedor a este Premio Nobel de Fisiología y pues bueno, en los años posteriores se llevó a cabo un juicio muy importante en el cual pues simplemente se satisfacieron las necesidades de ambos, ¿no? Pues se creó un acuerdo y en pocas palabras, pues bueno, no hubo mucho cambio, pero pues bueno, vean cómo sucede en la medicina y en general en la ciencia este tipo de injusticias. Ahora sí, hablemos de aminoglucósidos. Vean cómo los aminoglucósidos tienen una estructura policatiónica, es decir, tienen una carga positiva. Esto les confiere actividad contra bacilos aerobios gram negativos principalmente por el siguiente mecanismo. Digamos que tenemos aquí una bacteria, esta es su membrana celular y este es su citoplasma. Entonces, dentro de las bacterias gram negativas, específicamente sobre su pared celular, que bien en realidad es bastante pobre, lo que más tienen son algunas moléculas o ácidos grasos que tienen una carga negativa,
principalmente lipoarabinomannanos o en el caso de algunas bacterias gram negativas entéricas, lipopolisacáridos. Del mismo modo y de manera más específica, Mycobacterium tuberculosis tiene ácidos micólicos. El ácido micólico es aquel componente que es capaz de hacer que Mycobacterium tuberculosis sea justamente una bacteria ácido alcohol resistente. Entonces vean cómo el aminoglucósido, que lo vamos a catalogar en este caso con una E de streptomicina, E positiva. Entonces vean cómo la streptomicina es capaz de unirse al lipoarabinomanano o a la carga negativa del ácido micólico en el caso de tuberculosis para pues poder unirse a la membrana plasmática. De este modo también encontramos un simportador, un cotransportador que transporta hacia el interior de la célula protones y al aminoglucósido. Entonces, esto mete al protón y al aminoglucósido, pero también tenemos un transportador que va a servir como un regulador. Cuando se mete el aminoglucósido con el protón, la actividad de ATP sintasa de este transportador pues es capaz de sacar a los protones hacia el exterior de modo que se mantenga el equilibrio y pueda unirse ahora sí el aminoglucósido a sus blancos farmacológicos dentro del citoplasma. De este modo, la concentración de aminoglucosa, en este caso de la streptomicina, pues es capaz de aumentarse dentro del citoplasma y con ello llevar a cabo su efecto farmacológico. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? Primero tenemos que tomar en cuenta cuáles son los principios de la síntesis de proteínas en las células bacterianas. Vean cómo tenemos una cadena de ARN mensajero que va en un sentido de 5' a 3'. Entonces, en este caso se sigue la traducción de proteínas, ¿no? A partir de la formación de un polirribosoma. Tenemos un ribosoma con una subunidad 30S o subunidad menor y una subunidad 50S. Cuando se une el codón de iniciación a la subunidad 30S, la subunidad 50S es capaz de acoplarse y con ello iniciar la síntesis proteica a partir de la adición de pequeños aminoácidos que se unen a esta cadena. Poco a poco se va alargando y se va prolongando más la cadena. Entonces, ¿qué hace el aminoglucósido? Este se une de manera irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Y esto permite tres cosas. Por un lado, al unirse a la subunidad 30S, permite que no se lleve a cabo el complejo de iniciación. Entonces no se puede unir la subunidad 50S a la subunidad 30S y por lo tanto ya no se forma el ribosoma, ya no se forma la proteína. Del mismo modo, el aminoglucósido puede unirse justamente a la cadena, ahí donde se encuentra el codón. De este modo se forma una proteína que va a ser aberrante, ¿no? Hay una lectura errónea del ARN mensajero. Y con ello también puede bloquear la translocación del polirribosoma y de pues la cadena nucleotídica y la cadena aminoacídica en el caso del ribosoma, ¿no? De este modo, pues por estos tres mecanismos, un bloqueo del complejo de iniciación, una lectura errónea del ARN mensajero y la inhibición de la translocación, pues se puede básicamente inhibir el crecimiento y la destrucción de la célula. Pueden también, se dice en algunos estudios más nuevos, que se puede inhibir la formación de polirribosomas, pero esto no está completamente bien dilucidado. Entonces, pues bueno, dilucidemos de mejor manera el mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Este es la unión irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Esto, por lo tanto, les confiere un efecto bactericida que es dependiente de la concentración, debido a que todo el efecto va a ser llevado a cabo dentro del citoplasma de la célula bacteriana. Veamos cómo tenemos el complejo de iniciación, el ribosoma en este caso, la subunidad 50S, la subunidad 30S y la cadena de ARN mensajero. Se une un complejo o un codón gracias al ARN de transferencia, lo cual va uniendo poco a poco aminoácidos a la cadena de proteica en este caso, ¿no? Entonces, vean cómo tenemos el complejo de polirribosomas, un ARN mensajero con múltiples ribosomas, la subunidad 30S, la subunidad 50S y se une un codón de iniciación AUG. Esto favorece que se una un aminoácido a la cadena, luego otro codón que transloca otro aminoácido y posteriormente el último codón, ¿no? En el momento en el que se va a unir este aminoácido a la cadena, llega la streptomicina, ¿no? Llega el aminoglucósido, bloquea la unión de la subunidad 50S con la subunidad 30S debido a que inhibe de manera irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. De este modo, pues ya no se puede sintetizar proteínas adecuadamente y hay una síntesis de proteínas aberrantes, con lo cual, si estas proteínas
pierden la función, que eran proteínas que estaban sobre todo enfocadas a la síntesis, digamos, de enzimas que eran necesarias para la replicación, para la reparación celular, o bien proteínas que iban a ser necesarias para la síntesis de la pared, pues en este caso pues ya no se pueden llevar a cabo y se destruye la integridad de la célula bacteriana. De este modo actúan los aminoglucósidos. Ahora, ¿por qué se dice que los aminoglucósidos tienen un efecto bactericida que es dependiente de la concentración? Pues bueno, vean cómo ya hablamos de esta gráfica y cómo la mayor parte de los betalactámicos y otros antimicrobianos tienen que encontrarse de manera pues invariable por encima de la concentración mínima inhibitoria. Si la concentración mínima inhibitoria de algún betalactámico se encuentra por 1 nanogramo por mililitro, vean cómo el periodo de eficacia solamente se encuentra cuando el fármaco se encuentra por encima de la concentración mínima inhibitoria. Por lo tanto, una vez que pasamos por debajo de este umbral de 1 nanogramo por mililitro, el fármaco es completamente ineficaz. A diferencia de esto, pues los aminoglucósidos tienen una eficacia mantenida incluso cuando el fármaco va cayendo por debajo de la concentración mínima inhibitoria. A esto se le llama efecto bactericida dependiente de la concentración y efecto postantibiótico, como lo vamos a ver. Entonces, vean lo siguiente. Básicamente damos el fármaco en una dosis demasiado alta, o sea, una dosis muy alta, damos el aminoglucósido para generar un pico en la concentración. Entonces damos el aminoglucósido y todo este fármaco que se encuentra aquí, esta concentración de aminoglucósido, recuerden que su efecto es sobre la síntesis proteica que se lleva a cabo dentro del citoplasma. Por lo tanto, requerimos que todo este fármaco ingrese al citoplasma y si ingresa al citoplasma ya no es medible en sangre. Por lo tanto, en este momento, cuando bajamos de la concentración mínima inhibitoria, se lleva a cabo realmente el efecto bactericida que tienen los aminoglucósidos. A esto se le llama efecto postantibiótico. La efectividad que tiene el aminoglucósido, incluso cuando su concentración plasmática ha caído por debajo de la concentración mínima inhibitoria, como resultado de su penetración al citoplasma. De este modo, también a una mayor dosis vamos a tener una mayor eficacia. Esto se le llama efecto bactericida dependiente de la concentración o dependiente de la dosis. Sin embargo, pues siempre recuerden que es indispensable no descuidar el margen terapéutico, ya que a partir de cierto margen de concentración plasmática podemos generar toxicidad. Sin embargo, estos son los dos efectos importantes y característicos de los aminoglucósidos dentro de la farmacocinética y la farmacodinamia del efecto antimicrobiano que tienen estos fármacos. Ahora, con respecto a los mecanismos de resistencia, bueno, estos realmente no son tan importantes. Diría que es más importante recordar cuáles son intrínsecamente resistentes o cuáles son los fármacos o el espectro antimicrobiano que sí tienen los aminoglucósidos. Vean cómo los estreptococos, sobre todo el estreptococo pneumoniae y el enterococo faecium y fecalis, que son gram positivos, pues tienen una resistencia intrínseca a el aminoglucósido. Esto es debido a que tiene una baja permeabilidad transmembranal y esto es debido a que los gram positivos en general no tienen tantas moléculas que tengan una estructura polianiónica de los gram negativos. Es decir, el aminoglucósido con su carga positiva no puede unirse a las cargas negativas que se encuentran en la membrana o en la pared celular de pues los positivos. Mientras que las heterobacterias como E. coli, Proteus, Klebsiella, que en general sí son resistentes o son sensibles a los aminoglucósidos, pues pueden generar una resistencia que es adquirida a través de plásmidos. Y esto es a través de la ganancia de enzimas que son capaces de inactivar el aminoglucósido, sobre todo las transferasas. La acetilación del grupo amino, la fosforilación o la anilación de los hidroxilos del aminoglucósido favorecen que este ya no pueda ingresar a la célula y con ello pues destruirla. Entonces vean cómo tenemos aquí un aminoglucósido y tenemos su grupo amino, ¿no? Entonces el aminoglucósido con su grupo amino pues es completamente activo, es capaz de penetrar a través de la membrana. Pero si llega una enzima capaz de acetilar al aminoglucósido o de fosforilarlo, en este caso esto es una fosforilación, pues este se vuelve completamente inactivo y ya no puede penetrar la membrana. También anaerobios estrictos como bacteroides y clostridioides, sobre todo, son intrínsecamente también resistentes. Y la razón de esto es que tenemos que recordar cuál es el mecanismo de entrada de los aminoglucósidos a la célula bacteriana. Recuerden que se requiere específicamente de un gradiente o un transportador que tiene una actividad ATP sintasa.
si no hay actividad de la ATP sintasa debido a que no hay oxígeno en el medio de la bacteria, no puede entrar el aminoglucósido. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Diría que lo más importante, aparte de los mecanismos farmacocinéticos que ya vimos, es el uso clínico. La gentamicina, la tobramicina y la micacina tienen un espectro contra E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia y muy importante pseudomonas. Cuando hablamos de tratamiento antimicrobiano y de antibióticos en general, tenemos que recordar cuáles antibióticos le pegan a pseudomonas. Y pues los aminoglucósidos son algunos de los que tienen espectro contra pseudomonas. Por lo tanto, pueden utilizarse en infecciones severas por gramos negativos. La combinación aminoglucósido betalactámico puede utilizarse para el tratamiento de enterococosis. Esto también es muy high yield, es muy importante que la combinación aminoglucósido betalactámico favorece la entrada del aminoglucósido al medio intracelular, debido a que el betalactámico inhibe la síntesis del parásito, por lo cual aumenta la permeabilidad de la membrana al aminoglucósido y este puede entrar mucho más fácil. La ampicilina y amicacina es muy importante. Esta combinación ceftazidima-amicacina puede utilizarse para tratar pseudomonas multiresistentes. Y ampicilina gentamicina, sobre todo en el caso de la listeriosis, la meningitis causada por listeria, sobre todo en pacientes ancianos. Asimismo, el uso de streptomicina más algunas penicilinas o derivados de las penicilinas puede utilizarse para el tratamiento de endocarditis por enterococos. Se ha dicho que genes atípicos como Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis o Francisella tularensis, causante de la tularemia, pueden utilizarse aminoglucósidos para tratarlas. Vean cómo en este estudio, que fue realizado en el año 1995, un año antes, en 1994, pues se coleccionaron 367 aislados de Mycobacterium tuberculosis de pacientes en Nueva York, de los cuales solamente el 12% eran resistentes a streptomicina, ¿no? El primer fármaco utilizado para tratar la tuberculosis de manera efectiva. Ahora, en este caso, pues encontró que la resistencia estaba siendo codificada por un gen en específico, que era el gen RRS. Este modificaba la permeabilidad transmembranal de la streptomicina. Ahora, vean cómo en este estudio, que es más actual, del año 2024, se ha encontrado que actualmente en cepas de pacientes con Mycobacterium tuberculosis es mayor al 80%, en este caso 82.7%. Y esto en zonas que no son endémicas para tratar Mycobacterium tuberculosis, ya no es aceptable a nivel clínico utilizar streptomicina como tratamiento de ninguna línea para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, mucho menos para la tuberculosis diseminada. ¿Okay? Ahora, hay otros aminoglucósidos que tienen tratamientos o usos o terapéuticos no convencionales, ¿no? Entre ellos se encuentran la paramomicina, la y la kanamicina. Estos, debido a su pobre absorción por vía oral, pues se utilizan sobre todo para hacer intraluminales o generar un efecto intraluminal. La paramomicina es súper importante, muy high yield, que es utilizado como una amebicida intraluminal, sobre todo para el tratamiento de entamoeba histolítica. Y esto es porque entamoeba histolítica debe tratarse no solamente con una amebicida intraluminal, sino también con otro amebicida, como lo puede ser el metronidazol. Por lo tanto, un régimen de tratamiento efectivo contra amoeba histolítica incluye la paramomicina como amebicida intraluminal y al metronidazol. ¿Okay? Luego, la neomicina, pues se dice que tenía un efecto o un uso teórico sobre la encefalopatía hepática, y esto es debido a que era capaz de destruir a las bacterias productoras de amonio. En los pacientes con encefalopatía hepática, en que los síntomas neurológicos eran causados por una sobrecarga de amonio y la neurotoxicidad que este causaba, pues destruir una de las principales fuentes de amonio del cuerpo, que es la producción de amonio por medio de las bacterias del tubo digestivo, favorecía a que no se acumulara tanto. Sin embargo, la neomicina ya no se utiliza clínicamente para la encefalopatía hepática. Sin embargo, es un uso que tienen que recordar porque es muy preguntable para cualquier examen de pregrado o bien para exámenes de residencia, ¿no? Actualmente, para la encefalopatía hepática ya no se utiliza neomicina, se utiliza lactulosa, que tiene un efecto que también es antimicrobiano, pero al mismo tiempo actúa como un quelante de amonio, favoreciendo que este se convierta en urea, que es un metabolito mucho menos tóxico que el amonio y que no se acumula en el cerebro.
Ahora, la kanamicina, pues bueno, se ha dicho que tiene un uso profiláctico para la cirugía colónica, sin embargo, actualmente se usa muy raramente. Y la gentamicina, que puede utilizarse tópicamente para infecciones locales, como en el caso de la otitis externa, que en la mayor parte de los casos, adivinen por quién es causada, exactamente por pseudomonas. Entonces, el uso tópico para infecciones como la otitis externa, pues la gentamicina pues, puede ser una buena alternativa. Sin embargo, de primera línea para otitis externa suele utilizarse sobre todo ciprofloxacina tópica. Con respecto a los efectos adversos, diría que es lo segundo más importante de pues esta presentación de aminoglucósidos. Y es que todos los aminoglucósidos, tienen que recordarlo, todos, absolutamente todos y cada uno de ellos son todos ototóxicos y nefrotóxicos, aunque algunos en mayor magnitud que otros. Por ello también están contraindicados en el embarazo. Entonces, con respecto a la ototoxicidad, tenemos dos vertientes. Por un lado, sabemos que la ototoxicidad causada por aminoglucósidos es completamente irreversible. Esta puede ser por daño coclear, es decir, directamente al órgano de corte y el órgano de la audición, lo cual nos va a condicionar pues una hipoacusia, ¿no? Estos principalmente, pues la amicacina y la kanamicina son los que exhiben estos efectos, mientras que los vestíbulotóxicos, los que causan daño a las células ciliadas que se encuentran en los conductos semicirculares y en el laberinto, incluyen a la gentamicina y a la tobramicina principalmente. De modo que pues la sintomatología del paciente con vestibulotoxicidad causada por aminoglucósidos pues va a ser de vértigo, mareos, etc. Mientras que la nefrotoxicidad, esta sí es reversible, a diferencia de la ototoxicidad. Sobre todo está mediada por un mecanismo de lesión renal aguda, es decir, el paciente aumenta repentinamente su tasa, perdón, su concentración de creatinina sérica, más bien, ¿no? Aumenta la concentración de creatinina sérica debido a que disminuye su tasa de filtrado glomerular y también aumenta directamente pues la acumulación de metabolitos como la creatinina, la urea, mientras que se disminuye la uresis, ¿no? La gentamicina y la tobramicina son los que principalmente son nefrotóxicos. Asimismo, pues otros efectos adversos de los aminoglucósidos incluyen el bloqueo neuromuscular y una dermatitis de contacto, sobre todo con pues formulaciones tópicas. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de mecanismos, de efectos adversos y mecanismos de pues toxicidad en el caso de los fármacos, siempre tenemos que recordar cuáles son los más comunes, los más característicos y los más peligrosos. Entonces, si tienen que recordar tres, en este caso son la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y el bloqueo neuromuscular, por ser uno característico que ningún otro antimicrobiano es capaz de generar. El bloqueo neuromuscular pues es debido a que se ha encontrado que en dosis muy altas los aminoglucósidos pueden actuar de manera muy parecida a la tubocurarina, es decir, este bloqueador de la placa neuromuscular no despolarizante. Esto genera una parálisis respiratoria, sobre todo paralizando el músculo diafragma, y se asocia a muy altas dosis. Esta es reversible con calcio y neostigmina, y vamos a ver en un momento el mecanismo. Con respecto a la dermatitis de contacto, pues bueno, se ha reportado en casos clínicos y en reportes de caso, así como pues en otros artículos anecdóticos, la presentación de una dermatitis de contacto con neomicina, sobre todo asociado a manejo por personal de la salud. Entonces, dilucidemos un poco mejor por qué ocurre el bloqueo neuromuscular. Veamos que aquí tenemos la unión de la placa neuromuscular, tenemos la neurona presináptica, la hendidura sináptica y pues la membrana posináptica, en este caso del músculo esquelético, ¿no? O bien puede ser también músculo estriado. Pero en este caso hablemos de por qué sucede el bloqueo neuromuscular. Entonces, pues bueno, recordemos básicamente que para que haya una liberación de vesículas a partir de la membrana presináptica, tiene que haber una entrada de calcio hacia la membrana sináptica. Esto favorece que las proteínas de la vesícula, como la sinaptobrevina, sobre todo, y las proteínas del complejo SNAP-SNARE, sean capaces de liberar las vesículas que tienen muchos neurotransmisores, específicamente acetilcolina, hacia la membrana o a la hendidura sináptica, ¿no? Con pues la acetilcolina pues es capaz de actuar sobre los receptores colinérgicos que se encuentran en el músculo y con ello favorecer la contracción. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay un bloqueo de los receptores colinérgicos, que es como actúa la tubocurarina, o en este caso el aminoglucósido en dosis altas, este se une a los receptores colinérgicos, ocupa el sitio de unión que normalmente ocuparía la acetilcolina y por ello ya no hay contracción muscular. Sin embargo, pues ¿cómo ayuda el calcio? El calcio,
ayuda entrando a la membrana presináptica y activando a las vesículas de la membrana presináptica para que liberen más acetilcolina. De este modo, aquí en la membrana o en la hendidura sináptica tendremos mucha acetilcolina. Y además de eso, la neostigmina actúa a nivel periférico inhibiendo la acetilcolinesterasa, es decir, esta enzima que generalmente se utiliza para degradar la acetilcolina de la membrana y de la hendidura presináptica o la hendidura sináptica. De este modo, al activar a la neostigmina, o sea, al inhibir a la acetilcolinesterasa, la acetilcolina es capaz de permanecer más tiempo en la hendidura sináptica y el calcio es capaz de liberar más acetilcolina desde la membrana presináptica para que pueda activarse ahora sí el músculo y la acetilcolina pueda unirse a su receptor. Ahora, hablemos finalmente de los fármacos antimetabolitos o inhibidores de la sinapsis. Dentro de estos encontramos primero las antimetabolitos como las hormonidas y la combinación de metformina y las de espectro amplio, ¿no? Las de amplio espectro, incluidas las de segunda, tercera y también actualmente hay una de cuarta generación. Entonces, iniciemos con las fluoroquinolonas que considero más importantes y son un tema un poco más prolongado. Básicamente estas las podemos clasificar por generaciones. Se ha dicho que inicialmente las quinolonas, que solamente eran su estructura básica, incluían al ácido analidíxico. El ácido analidíxico se encontró que a pesar de tener un espectro antimicrobiano muy estrecho que solamente le pegaba a gram negativos, pues bueno, tenía efectividad contra estos, ¿no? Sobre todo en infecciones del tracto genitourinario. Por lo tanto, se les denominó quinolonas de primera generación. Posteriormente, cuando se estudió más la molécula y se encontró que al adherirle o al adicionarle una molécula o, bueno, un átomo de flúor, las quinolonas tenían una mayor vida media, un mayor espectro y en general eran más bactericidas. Por lo tanto, se generó la norfloxacina, la ofloxacina y el ciprofloxacino. Estos tienen un espectro antimicrobiano un poquito más elevado y además son mucho más bactericidas. Son las denominadas quinolonas o fluoroquinolonas de segunda generación. Pero aquí debo hacer un énfasis en ciprofloxacina, que a pesar de ser de segunda generación, tiene una actividad intrínseca muy importante contra pseudomonas. Entonces, recuerden, ya llevamos hasta ahorita 3 antimicrobianos capaces de pegarle a pseudomonas. Por un lado, casi todos los aminoglucósidos, sobre todo la gentamicina, el ciprofloxacino y también la ceftazidima. ¿Okay? Eso anótenlo, es muy importante. Ahora, las quinolonas de tercera generación, incluidas levofloxacina, gatifloxacina, tienen un espectro antimicrobiano más ampliado, ¿no? Más amplio, contra gram negativos y algunos gram positivos. Por esto se les llamó fluoroquinolonas respiratorias. De hecho, la levofloxacina puede utilizarse en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad no complicada y sin comorbilidades, debido sobre todo a gérmenes atípicos, en el caso de la neumonía atípica por legionela o por micoplasma. Ahora, en las de cuarta generación tenemos a la moxifloxacina, gemifloxacina y delafloxacina. Estas tienen un espectro antimicrobiano que es un poco más, está invertido, ¿no? Tienen menos eficacia contra gram negativos, pero tienen una gran eficacia contra gram positivos y contra aerobios. De este modo se les denomina como quinolonas de cuarta generación o fluoroquinolonas antineumocócicas, ya que pueden utilizarse para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad por estreptococo neumonía, es decir, una neumonía típica. Sin embargo, estos no son útiles contra pseudomonas como sí lo eran las de segunda generación, sobre todo ciprofloxacina. ¿Okay? Ahora, pues lo que tenemos que recordar sobre las fluoroquinolonas es que tienen una mayor actividad contra gram negativos que contra gram positivos, exceptuando la cuarta generación en que esto se invierte. Estas se derivan del ácido analidíxico y su mecanismo de acción es el siguiente. Esto es lo preguntable en exámenes. La inhibición de las topoisomerasas 2, que es la ADN girasa que solamente está presente en las bacterias, y la topoisomerasa 4 bacteriana. Esto permite la inhibición de la transcripción y también de la replicación bacteriana, de lo cual genera un efecto bactericida. Ahora, veamos pues básicamente todo el complejo de la replicación, ¿no? Está la horquilla de replicación, está toda la maquinaria de la replicación bacteriana, la ADN girasa, la topoisomerasa 4, y vean cómo está completamente abierta la hebra, cómo la RN polimerasa está generando una plantilla complementaria a una de las hebras del ADN, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace la fluoroquinolona es generar un complejo que forma con el ADN, la ADN girasa, la quinolona, ¿no? Esto genera un complejo completamente irreversible, lo cual
pues permite que no se lleve a cabo la replicación ni la transcripción. Vean, la RNA polimerasa avanza en este sentido, se topa con la quinolona y este complejo y ya no puede avanzar, con lo cual ya no se lleva a cabo la síntesis proteica y toda aquella célula que es incapaz de sintetizar proteínas está destinada a morir. Recuerden que la ADN girasa no se encuentra presente en humanos. Sí tenemos una una topoisomerasa tipo 2 y también una tipo 4 de los seres humanos. Sin embargo, la que actúa sobre la humana y tiene un efecto, un mecanismo de acción muy parecido a las quinolonas es el llamado etopósido, que en realidad es un tratamiento anticancerígeno. Pero bueno, en este caso solamente quería recordarles que la fluoroquinolona actúa como el etopósido, pero específicamente sobre las células bacterianas. Eso anótenlo para cuando lo vayan a estudiar después. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues se interrumpe tanto la replicación como la transcripción bacterianas y con ello, pues la célula bacteriana muere. Ahora, el uso clínico de las fluoroquinolonas es sobre todo en infecciones del tracto genitourinario y del tracto gastrointestinal. Pueden utilizarse para infecciones causadas por gram negativos, sobre todo aquellas de primera y de segunda generación. Gonococo, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Campylobacter jejuni, Enterobacter, pero sobre todo ciprofloxacino le pega a pseudomonas, no lo olviden, Salmonella y Shigella. La de tercera generación, es decir, las antineumocócicas, pues básicamente o las respiratorias, perdón, pueden utilizarse para las neumonías por gram positivos, la neumonía típica, legionela, y pueden utilizarse como segunda línea para TB. Sobre todo esto hablo del levofloxacino. Los efectos adversos incluyen la intolerancia gastrointestinal, que es el más común, náuseas, diarreas, vómitos. Y muy importante, y porque están contraindicados en niños menores de 12 años, son la artropatía y el daño al cartílago de crecimiento, sobre todo el cartílago aquiliano, ¿no? El cartílago de crecimiento y también la tendinopatía, sobre todo en los pacientes adultos. La tendinitis o la tendinopatía aquiliana, pues es muy característica de las fluoroquinolonas, mientras que la artropatía, el daño al cartílago de crecimiento, es por lo que no se puede dar en niños y está completamente contraindicada. Asimismo, se menciona que hay una prolongación del intervalo QT en pacientes que toman fluoroquinolonas y que ya están predispuestos a arritmias, sobre todo los agentes de última generación como el gatifloxacino, se ha asociado a prolongaciones del QT y a la arritmia torsade de Points. Ahora, farmacocinética, pues bueno, lo importante es que se deben administrar al menos 2 horas antes o después de comer, y esto es por lo siguiente, y es que son agentes quelantes de iones divalentes, como el calcio, el hierro, el magnesio, de modo que forman complejos insolubles y que por lo tanto no son absorbibles. Es decir, tenemos a la fluoroquinolona y tenemos al calcio. El calcio y la fluoroquinolona se unen formando un complejo que no es absorbible y por lo tanto pues el fármaco deja de ser efectivo. Se excretan por vía renal excepto la moxifloxacina, que se excreta sobre todo por vía biliar. Con respecto a la resistencia, pues bueno, las mutaciones de la ADN girasa, recuerden que todas las enzimas tienen sitios de unión o sitios catalíticos, y la fluoroquinolona, no poderse adosar a su sitio de unión en la ADN girasa, pues es incapaz de reconocer este sitio, es incapaz de inhibir a la ADN girasa y por lo tanto pues ya no es capaz de ejercer su efecto bactericida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos con respecto a las fluoroquinolonas para nuestra práctica clínica? Lo importante es que es el tratamiento de primera línea, el levofloxacino. Y esto es curioso debido a que el levofloxacino, a pesar de no ser de cuarta generación, tiene un espectro que es muchísimo más utilizado que las de cuarta generación, ¿no? Las IBUs complicadas, sobre todo pues las pielonefritis, sobre todo. Las infecciones gastrointestinales causadas por Salmonella typhi, Campylobacter jejuni, Shigella y E. coli. Y recordemos que ciprofloxacino sobre todo tiene actividad contra pseudomonas, que es muy importante en pacientes que tienen fibrosis quística o en pacientes que están quemados para la profilaxis contra pseudomonas. Pueden utilizarse sobre todo el levofloxacino, como les mencionaba, en la neumonía adquiere en la comunidad como un tratamiento de segunda línea, neumonía típica o también incluso segunda línea de tratamiento para tuberculosis crónica. Ahora, con la última parte, pasaremos a los fármacos antifolato. Estos, pues bueno, son utilizados para tratar enfermedades infecciosas, incluyen a las sulfamidas y al trimethoprim, ¿no? Y un inhibidor de la hidrofolato reductasa. Por sí solos, las sulfonamidas y el trimethoprim, ambos son bacteriostáticos y se encuentran solos, pero al conjuntarse, sus efectos bacteriostáticos pueden generar un efecto bactericida. Si se usan en conjunto, logran este efecto.
¿Qué se considera un fármaco como un antimetabolito? Aquellos que por su similitud estructural son capaces de interferir con el rol de una sustancia endógena en el metabolismo de las células. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Para entender su mecanismo de acción tenemos que entender cuál es la cascada enzimática que nos lleva a la síntesis de ADN a partir de purinas y del ácido paraaminobenzoico. Entonces, el ácido paraaminobenzoico tiene que pasar por una catálisis enzimática por medio de la dihidroteroato sintasa para formar ácido dihidrofólico, ¿no? O dihidrofolato. El ácido dihidrofólico, pues, gracias a la dihidrofolato reductasa, va a convertirse en tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato posteriormente puede ser convertido en purinas y finalmente esto va a generar ADN. Recuerden que el ADN pues es la sustancia de la vida, ¿no? Si no tenemos ADN en nuestras células, básicamente pues están destinadas a morir. Por lo tanto, ¿cómo actúan las sulfas? Vean que las sulfonamidas, en este caso la sulfanilamida, tiene una similitud estructural muy amplia con respecto al ácido paraaminobenzoico. Por lo tanto, ¿qué hace las sulfonamidas? Compiten con el sitio de unión de manera competitiva con la dihidroteroato sintasa. Esto es, se unen al sitio de unión de la dihidroteroato sintasa, de modo que el ácido paraaminobenzoico ya es incapaz de unirse. De este modo, el ácido paraaminobenzoico no puede convertirse en dihidrofolato y el dihidrofolato ya no puede hacer toda la cascada que sigue. De este modo, pues ya no se sintetiza ADN y esto genera un efecto bacteriostático. Por lo tanto, se dice que las sulfas son inhibidores competitivos de la dihidroteroato sintasa. Ahora, vamos a ver cómo actúa el timetroprimo. Se dice que este inhibe de manera selectiva la dihidrofolato reductasa. Entonces, inhibe la dihidrofolato reductasa, el dihidrofolato no se puede convertir a tetrahidrofolato, y en este punto ocurre algo muy interesante, y es que aquí pues faltarían muchas otras cascadas, por ejemplo, la transferencia de metilos por parte de la vitamina B12, el ácido fólico, y pues que bueno, es la forma, ¿no? El tetrahidrofolato es la forma activa del ácido fólico, pero la vitamina B12 y la homocisteína se transfieren metilos con el tetrahidrofolato para la síntesis de purinas y de ADN, y esto es bien importante, debido a que pues si no tenemos ácido tetrahidrofólico, no vamos a ser capaces de sintetizar purinas, pero también intervienen la vitamina B12 y la homocisteína. Sin embargo, lo importante de recordar aquí es que si no hay tetrahidrofolato, debido a que no sirve la dihidrofolato reductasa, no vamos a tener ADN, y esto genera el efecto bacteriostático del trimetroprimo. La resistencia de los fármacos antifolato, pues bueno, los mecanismos son los siguientes. Por un lado, si tenemos demasiado PABA, como ocurre en algunas bacterias que tienen un plásmido o una enzima que es capaz de producir demasiado PABA, pues esto hace que al competir de manera competitiva con las sulfas haya demasiado PABA que ocupe todos los sitios de unión de la dihidroteroato sintasa, mientras que las sulfonamidas, al encontrarse en una menor proporción, no sean capaces de inhibir a esta enzima. De este modo, pues, las sulfonamidas pierden su efectividad. Ahora, si hay una mutación en el sitio catalítico de la dihidrofolato reductasa, el trimetoprim ya no es capaz de unirse a la dihidrofolato reductasa y con ello ya no va a ser capaz de inhibir a la enzima. De modo que pues ya no va a poderse llevar a cabo todo este bloqueo. ¿Okay? Ahora, con respecto al uso clínico, pues bueno, está el uso clínico que mencionan los libros y el uso clínico efectivo. Los libros mencionan que las sulfas pueden utilizarse en infecciones de vías urinarias, sin embargo, pues les voy adelantando que casi nunca se utilizan solos, ¿no? Siempre en combinación con trimetoprim o con pirimetamina. Pirimetamina. Las infecciones oculares, sobre todo, se puede utilizar sulfacetamida. También la profilaxis antibiótica en quemaduras, sobre todo la sulfadiazina de plata y la mafenida. Mientras que para la enfermedad inflamatoria intestinal antes se decía que Crohn y CUSI podían tratarse con sulfasalacina por vía oral, sin embargo esto ya no es utilizado. Ahora, el tratamiento de la toxoplasmosis, en el caso de la sulfadiazina pirimetamina, es uno de los principales usos clínicos, sobre todo en infectología. Y es que pues la toxoplasmosis va a tratarse ya cuando el paciente se dice que tiene toxoplasma o se diagnostica toxoplasmosis por Toxoplasma gondii, sulfadiazina pirimetamina. Sin embargo, siempre vamos a tener una profilaxis con otro fármaco que vamos a ver ahora, que es el trimetoprim sulfamethoxazol. Este es mucho más utilizado que las sulfas por sí mismas. Se utiliza para IBUs no complicadas como la cistitis, o puede ser la segunda línea en otitis media aguda en aquellos pacientes que son alérgicos, sobre todo a betalactámicos o que son alérgicos a macrólidos. Asimismo, el trimetoprim sulfamethoxazol se utiliza tanto para la profilaxis como para el tratamiento
para la neumonía por Pneumocystis jirovecii, sobre todo en pacientes que tienen SIDA con un conteo de CD4 que sea menor a 200. Esto es súper importante y es muy importante diferenciar que el trimethoprim sulfamethoxazol debe utilizarse para profilaxis para toxoplasma. Entonces, antes de dar tratamiento para toxoplasmosis, vamos a dar profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol que va a cubrir contra Pneumocystis jirovecii y también Toxoplasma gondii. En el caso de que al paciente nunca se le haya dado profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol, es posible que sí tenga toxoplasmosis y una vez que se haga el diagnóstico, el tratamiento será sulfadiazina pirimetamina, pero solo para toxoplasma. Ahora, para neumocistis, la profilaxis y el tratamiento será con trimethoprim sulfamethoxazol. Por lo tanto, puede decirse que en cuanto a profilaxis, trimethoprim sulfamethoxazol le tira a 2 pájaros con una sola piedra, ¿no? A neumocistis y a toxoplasma. Esto es bien importante de recordar. Ahora, también el trimethoprim sulfamethoxazol es el tratamiento de primera línea para la nocardiosis, mientras que puede ser una alternativa de segunda línea para el cólera, para la shigellosis y para la fiebre tifoidea. Con respecto a su farmacocinética, ya hablamos de que las sulfas tienen una estructura muy similar al PABA, de modo que son capaces de inhibir a la dihidroterodosintasas. Se excretan por vía renal, con lo cual requieren ajuste. Y muy importante la clasificación de las sulfas. Pueden clasificarse en aquellas que actúan de manera muy corta, una acción corta de 4 a 6 horas, como el sulfisoxazol, una acción intermedia como el sulfamethoxazol de 10 a 12 horas y una acción larga de 24 horas, en el caso de la sulfadoxina. Se unen extensamente a proteínas plasmáticas. Mientras que el trimethoprim, pues bueno, tiene una estructura muy similar al ácido fólico y es una base débil. Esto es muy importante debido a que al ser una base débil, es decir, tiene un pH o un pKa que es relativamente alto, es muy alcalino, pues se atrapa en zonas ácidas. Entonces, al atraparse en zonas ácidas, hay una alta concentración en los fluidos tanto prostático como vaginal. Por lo tanto, puede utilizarse para el tratamiento de las cervicovaginitis que sean bacterianas o bien para las prostatitis agudas y crónicas. La vida media de la trimethoprim pues va a ser muy parecida a la del sulfamethoxazol y esta es la razón por la cual se dan 2 veces al día cada uno, o sea, en conjunto, trimethoprim y sulfamethoxazol. Con respecto a los efectos adversos, en las sulfas es súper importante recordar que estas, al parecerse mucho al ácido paraaminobenzoico, pueden generar hipersensibilidad. Además de esto, pues se relacionan mucho con la formación de aptenos y con ello por el síndrome de Stevens-Johnson. Básicamente, el Stevens-Johnson es una eritrodermia tóxica, es decir, es formada por pues, estos medicamentos que son capaces de causar aptenos, y un apteno es básicamente lo siguiente: se une el fármaco a una proteína de unión, por ejemplo, digamos, a la albúmina, y esto genera una proteína o un conjunto que es demasiado grande, es decir, tiene un peso molecular muy alto, digamos unos 10.000 daltons, ¿no?, de peso molecular. Esto hace que sea una proteína muy antigénica. Recuerden que un antígeno entre más grande, más antigénico va a ser o más va a producir una respuesta sobre el sistema inmune. Por lo tanto, al combinarse la sulfa con la albúmina, se forma un apteno y esto genera una respuesta inmunitaria formando el síndrome de Stevens-Johnson. Con respecto a la hematotoxicidad, se ha dicho que los pacientes con sulfas suelen presentar, si tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia hemolítica, o bien pueden tener anemia plástica, que es una reacción relativamente rara. Y esto se relaciona sobre todo con las vías del glutatión. Con respecto a otros efectos adversos, la nefrotoxicidad, específicamente la cristaluria, es característica de las sulfas. Con respecto a las interacciones farmacológicas, se menciona que al unirse demasiado proteínas plasmáticas pueden competir con otros fármacos que se unen a esta proteína plasmática, ¿no?, sobre todo la albúmina, como lo son la warfarina, el metotrexato, y asimismo pues se ha mencionado que si se le da a pacientes embarazadas, por lo tanto está completamente contraindicado, el producto puede pues iniciar en sus primeros días de vida con kernícteros, es decir, la acumulación de bilirrubina no conjugada en el cerebro, como resultado de inmadurez de la membrana o de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, pues bueno, esto alude un poco más a un mecanismo que pues todavía no es dilucidado. El trimethoprim sulfamethoxazol se asocia sobre todo a anemia megaloblástica, anemia plásica y a un mayor riesgo de efectos adversos en pacientes con SIDA. La anemia megaloblástica sobre todo es por la inhibición de la dihidrofolato reductasa. Recuerden, esto es actuar muy parecido a como actúa el metotrexato,
por lo tanto no permite que se forme ADN. Al no permitir que se forme ADN, la membrana del eritrocito está completamente inmadura y por lo tanto se generan eritrocitos pues macroovalocitos, ¿no? En este caso en la anemia megaloblástica. Y bueno, básicamente es todo por nuestra parte. Les agradecemos haber asistido a esta clase y esperamos que hayan aprendido mucho. Cualquier duda, pues ahí estamos a su disposición y la dejan en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo.